nuestro invitado Jorge de Armas en el enfoque de hoy. Adelante. Jorge, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Un poquito preocupado, André, un poquito preocupado, porque al inicio del programa te vi trascendental. Que si la vida, que el tiempo pasa. Hubo como, me sentí en una película de Tarkovsky y viendo así la estepa siberiana y cansado y gris con el frío. No me hagas esa mierda, bro. Sentí la ventisca, la sentí hacia mí. Y bueno, ya después me saliste con aquello de, a ver, tú no puedes pretender que el programa sea fresco y tal con un correo de Yahoo. Evidentemente somos ya de otro mundo y pidiendo preguntas duras, que te hagan las preguntas que tú no quieres que te hagan. Aquí esto, yo te digo, yo sé que fin de año pongo un arbolito de Navidad y a lo mejor hay que dar un chivo, pero yo lo dejo ahí, lo dejo ahí. Y con respecto a lo que tú dices, pero claro, muchacho, claro que está en venta y hay varios niveles de venta. A ver, conversando el otro día, recordé una información que salió hace un año sobre la posibilidad, hace un año y unos meses, hubo como un run de que Lazo, Esteban Lazo estaba enfermo y lo sustituye una figura que siempre ha sido del departamento ideológico del Comité Central, algo oscuro, pero siempre presente. Y en el caso de los totalitarismos, las figuras visibles siempre son prescindibles. Pero hay un grupo de figuras que están ahí, que no conocemos los nombres, que son los puentes. El puente del que les hablo es el secretario del Consejo de Estado y secretario de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Homero Acosta. Se dice en los mentideros, en los oscuros callejones de la corte, donde llueve y no exactamente agua, que este Homero Acosta es como el puente entre la vieja generación, porque él viene del aparato ideológico de Alfonsito, y la nueva generación. Y que se ha convertido como nuestro hombre en La Habana, este Homero Acosta. Y hay niveles de venta. Hay un nivel de venta en el cual tienen toda la bendición de un Raúl todavía vivo. Y hay un nivel de venta que no tiene esa bendición, pero que se va haciendo. Que se va haciendo. Yo te digo a ti que una persona tan ególatra como Fidel Castro jamás hubiera permitido, no porque no lo necesitara, sino porque no lo permitía por su ego despampanante. Fidel Castro nunca hubiera permitido un Hugo Cancio. Una figura que se representara casi a sí misma como una voz de una emigración complaciente, babosa, pero con plata y con posibilidades reales de, en este momento, Hugo Cancio, ya, y eso es lo que yo creo que es lo más peligroso, esa figura tan nefasta para Cuba, Hugo Cancio, tiene en su poder mecanismos de supervivencia del Estado cubano que si los suprime, la debacle en Cuba puede ser mayor que la que es. O sea, si Hugo Cancio quita los mecanismos que tiene del catapult, hay una buena parte de la ciudadanía cubana que se queda sin comida y el Estado cubano tendrá que asumirlo. Estamos ante la presencia de una persona a la cual el Estado cubano ya le debe. Estamos hablando de deuda y de posibilidad. Hay una palabra maravillosa en inglés que no existe en castellano, que es leverage. Lo que le han dado a Hugo Cancio es leverage. Él se ha hecho necesario y se ha hecho necesario creando precisamente la cadena de distribución hacia lo que más necesita el cubano hoy: comida.
y por ahí empiecen a investigar, empecemos, porque todo esto es una percepción desde afuera, empecemos a investigar realmente otro tipo de deudas. ¿Quiénes controlan las comunicaciones? Porque el que cierre las comunicaciones cierra un canal importante también para el régimen. ¿Quién controla los movimientos financieros? Porque ya sabemos que López Calleja falleció. Ahí hay, porque tiene que ser, esto ya sí es de naturaleza, esto no es que Cuba se va a caer y lo soñamos, no. Por naturaleza tiene que haber una división de funciones. Unos se ocupan de unas cosas, otros se ocupan de esto. Y se van apropiando de parcelas. ¿Es una forma de vender el país? Sí, porque además la corrupción y el robo son las formas naturales en que ellos se conducen. Entonces, una figura como Hugo Cancio es una gota de chapapote en la leche. Es raro, pero lo ha hecho poco a poco. Cuando se ganó todas las enemistades, supo retraerse y cerrar el OnCuba, convertirlo en OnCuba Debate, convertirlo en la sucursal del Granma y traer a un agente de promoción de sistema asociado a la vieja escuela de los ideólogos cubanos, a Renato Recio y la figura de los más grandes censores, que es Milena Recio, para que le blanqueara la revista ante los ojos del poder. Y se convirtió en un manifiesto comunista, aquella cosa de OnCuba, con esta señora que es digna heredero, vamos, de los ministerios de la información nazis y fascistas de Europa. Esto es lo que está pasando, Andresito. El país imagínate la nueva oligarquía. La nueva oligarquía se basa fundamentalmente, hoy vimos, disculpen, voy a hacer un pequeño paréntesis porque a mí lo que me gusta es analizar un poco las cosas, porque nada de lo que pasa es por casualidad. Nada pasa por casualidad. Hoy se distribuyó en un canal ruso, un periodista ruso, que le dieron acceso a la red de túneles bueno, yo no sé si ustedes se acuerdan, a Malanga, a Castro el Maligno, en un momento de chochez y de periodo especial, le dio por abrir túneles populares. Yo estudiaba en Zapata, en la Facultad de Artes y Letras, y frente eran los túneles por debajo de la roca caliza esa del Calixto. Bueno, y eso fue lo que tumbó el hospital infantil que estaba frente a mi casa. El Pedro Borrás. Bien. No quería llegar al dramatismo, pero sí, esto fue la causa uno. Muchos de esos túneles no se sabe dónde están. Y le dieron acceso a un periodista ruso. Lo publicaron hoy lo vi en América TV y busqué el link y lo vi en ruso y no entendí nada. Pero era un tipo por dentro de los túneles que albergan armamento operativo y material represivo del sistema. Esto evidentemente no lo pone un Bertico López, no lo pone Confilo, no lo pone nadie, lo pone una televisora rusa. En un momento en que Marrero ha pasado más días de este año en Rusia y Bielorrusia que en Cuba. En un momento donde, por alguna razón, igual la guerra de Ucrania tiene que ver con esto, pero las visitas de altas figuras rusas, no solo políticas, sino políticos retirados asociados a la línea más dura del PECUS, a los bolcheviques, enviados militares, enviados, bueno, hay un muchachito, bueno, fue lo que le dejaron ver. Yo creo que es muela, pero déjame llegar ahí. Asociados militares. A que este mensaje al mundo, luego de lo que tú acabas de decir, que tal parecía que había como un nuevo
puente, una nueva alfombra roja en la cual iban a empezar a ir las Norayón, las Madonna y otra vez para allá. Parecía que todo estaba, el desmerengamiento estaba ya a la puerta y el merengue ya deshecho y algo lo paró. Y Cuba tiene tan poquito con qué defenderse. Cuando digo Cuba, por supuesto, digo ese sistema, ese estado, que presenta este video en un túnel con unos camiones, unos tanques y unas cosas de esta catiusca y un poquito más. ¿Entiendes? Que ya sacarlo de ahí es un problema. Ya sacarlo de ese túnel ya sacarlo con el tipo de roca que tiene Cuba, que es una roca caliza, desmenuzable, que era la piedra esta de Jaimanita. En fin, pero todo, como yo lo estoy viendo ahora, Andresito, como yo lo estoy viendo ahora, Andresito, estamos asistiendo a dos nacimientos. El primero es la nueva oligarquía cubana, que lo que hace es reforzar a quien ya tiene el poder. O sea, hay una oligarquía que se va a permitir, como que va a ser mucho más amplia, pero que nace del mismo núcleo, que es del núcleo de yo te lo permito. Yo te dejo entrar en mi círculo. Esa oligarquía está naciendo en este sentido. Y estamos viendo por primera vez signos de división de fuerzas en el gobierno cubano, porque es contradictorio. Cuando me dices división de fuerza, ¿se entiende como división internacional de trabajo o contradicciones antagónicas? A ver, si te me pones marxista, si me lo dices en ese tono, yo empiezo ya. Oye, ellos serán hijo de puta, pero en la retórica había que chapó. Por supuesto, y Gramsci lo dijo desde el primer día. Aquí es guerra cultural y guerra cultural. Chapó. O sea, el marxismo cultural. Lo voy a refrasear porque serían contradicciones antagónicas, pero que no se manifiestan del todo y podía traer. Yo lo que creo que siempre se ha proyectado una imagen de un régimen cubano monolítico que camina hacia un mismo lugar. Y por primera vez estamos viendo que eso o bien ya no es tan monolítico o que empiezan a ver como en el cubo de Rubik, ya verde con verde no me está dando el mismo color y se están viendo tendencias contradictorias en políticas que antes eran unitarias. Entonces, ponte un marcador ahí. La pregunta mía a este punto, con esta aclaración que me has hecho es, ¿existe la posibilidad, según tus distintos escenarios, de que en lugar de hacer como hasta ayer, hasta esta mañana, que el régimen le pasaba con los tanques a cualquier tipo de disenso y de diferencia para dar idea de fuerza, en este momento tolera, fertiliza y germina hasta cierto punto alguna que otra contradicción para, número uno, meterle miedo a este contra este, meterle miedo a todo el mundo y que nadie se atreva a conspirar? Pero segundo, crear una división internacional del trabajo. Yo no lo creo. A ver, como yo lo veo, es el poder en Cuba, después de la debacle del periodo especial, se tuvo que dispersar por narices, tuvo que dispersarse. Y empezaron a surgir pequeños núcleos de poder. Las empresas mixtas, cuando entraron con fuerza en la década del 90 y todo el 2000, crearon guetos donde había plata y ciertas personas se asociaron a ese poder. A mí lo que más me duele en todo esto es que esta división no anuncia un cambio de sistema. No, lo que yo estoy viendo no avanza hacia la democracia. Son estructuras que en última instancia necesitan de un régimen totalitario para existir. O sea, ubíquense en el caso. Son garantías de supervivencia. Exacto,
Ubíquense en el caso Rusia. Cuando empezaron las tensiones en Rusia, que ya la oligarquía había comprado todo el país y que no encontraban una figura de consenso, eligieron a Putin. O sea, fíjense cómo se va al modelo autoritario todo el tiempo. En el caso, y esto está muy explicado en las ciencias políticas, este tipo de fractura en el carácter monolítico tiende a muchos caminos. El primero de ellos es mostrar a la opinión pública internacional que es un país en cambio, con contradicciones internas que se manifiestan en sus políticas. Somos un país abierto. Digan lo que ustedes digan. Lo segundo, eso lo podemos defender en el terreno internacional. A nivel interno no nos importa porque en el caso de que alguien salga a la calle, le meto 4 palos y me da igual. Pero a nivel internacional yo tengo que mostrar que este es un estado complejo, un estado con debates de sociedades modernas, como puede ser el Código de la Familia que aprobaron o la ley del matrimonio igualitario, ese tipo de cosas. Eso hacia dentro de Cuba no genera un discurso, no genera un relato, pero a nivel internacional lo hace. Y eso es y además con el contubernio de la izquierda internacional, que es la estructura más organizada de gestión de pensamiento, evidentemente el totalitarismo cubano se manifiesta dividido en su unidad, porque ese poder que, a ver, en un momento determinado, el proceso, el accidente cubano que fue la revolución, no fue por el carácter de Fidel Castro y por la forma de dirigir el país, no fue un modelo de país en el cual era necesario sostener parcelas de poder. Porque el país estaba dividido, todo el poder lo tenía Fidel Castro y el segundo poder, que era el poder militar, lo tenía su hermano. Entonces ellos no necesitaban generar parcelas de poder porque lo tenían todo. Cuando el valor, y señores, hay que admitir, hay una cosa en política que es la autoridad, authorities, le decían los romanos, que eso lo tenía Fidel Castro. Pero no lo tiene Díaz-Canel y no lo tenía tampoco Raúl. Raúl heredó un poquito, pero no lo tenía. Entonces, esos poderes que bajo la figura del zar, bajo la figura del tótem, del cacique, del jeque, de la figura que más daño le ha hecho a Cuba, que es Fidel Castro, no pasaba, pero ahora tiene que pasar. Entonces, lo que pasa es que si tú respetas mi parcela de poder, yo no tengo ningún problema contigo. Y si yo respeto la de el comandante X, no pasa nada, estamos como digo. El momento es cuando hay esas fracturas. Y esas fracturas se empezaron a ver con Fidel Castro vivo, cuando las mieles del poder. Cuando esas tres figuras, Laje, Pérez Roque y Valenzuela. Pérez Roque y, ¿cómo se llama? Y Pérez Estenó. Valenzuela. Valenzuela y Pérez Estenó. Cuando estas figuras empezaron a invadir el terreno que no era de ellos, le dieron 2 galletas y para la cama. No, aquí se acabó. ¿Por qué? Porque traspasaron el área de poder que ellos tenían asignada. Si no estuvieran todavía ahí, y probablemente, ahora Pérez Roque detrás de Díaz-Canel por la Constitución lo ponen ahí como un payaso. ¿Pero qué pasó? Que tenían hambre. ¿Tú te acuerdas que bastante antes del defenestrar de Pérez Roque, de Carlos Laje, Ramírez Estenó y toda esa gente, ya utilizando a Laje, Raúl le había pasado la cuenta
a Robertico Robaina. Acuérdate aquel video donde sale que Matutes a la sazón, bueno, primero que todo, el financista de la primera campaña de, ¿cómo se llama? De Aznar, financista de la primera campaña. Yo te digo, yo estuve en Ibiza y el banco más importante, que ahora es San Paolo, se llamaba Banco Abel Matutes. Ya tú sabes lo que eso quiere decir. Es el dueño de fucking Ibiza, entre otras cosas. Entonces le financia la campaña a Aznar y Aznar como premio le da la Cancillería. Matute era anticomunista, no se llevaba bien con Castro, ni mucho menos, pero inteligentemente, quizás guiado también por Aznar, trató de incidir dividiendo. Yo me acuerdo que a priori, antes que esto, había habido una llamada de Mascanosa a la habitación de Carlos Laje en un hotel, todavía vivía don Jorge, y lo llamó y le dijo: muchas gracias por lo que está haciendo, por lo que está intentando hacer. Una tremenda medida activa que le metió. Y según dice lo que leí, la respuesta del Laje fue: muchas gracias a usted, y colgó, porque él sabía que a los 30 segundos estaba cogidito. Bueno, si tú recuerdas, cuando le quieren pasar la cuenta a Robertico y se la pasan, sacan la llamada donde él se comunica con Laje y le dice: oye, hablé con Matute, me dijo que estuviste estelar, y Laje, sí, o sea, que era un tipo que se cuidaba mucho. Sí, sí, así, hablé con él. No, dijiste que estuviste estelar, qué sé yo. Entonces Raúl ahí es donde se apoya y dice: con el enemigo se puede hasta conversar, pero nunca conspirar. Con el enemigo, Matutes era el enemigo y lo utilizó para pasarle la cuenta. Pero lo que ninguno de nosotros, Jorge, yo confieso mis errores, lo que ninguno de nosotros advirtió es que este pudo haber sido el primer strike para Carlos Laje. Pero muy bien, incluso de que Raúl lo llamara y le dijera: ¿cómo tú vas a permitir que el pendejo este con los sacos remangados te llame y te diga eso y tú no le vas? Estamos especulando, Jorge, por Sí, Dios. por supuesto. ¿Cómo tú vas a permitir que te diga toda esa pendeja? Mira la grabación aquí, sabes que ellos te quieren impresionar. Lo sabemos todo lo sabemos, saben un carajo. Entonces te ponen la grabación. ¿Cómo es posible que tú le hayas permitido? Era para que tú le dijeras: oye, pero coño, tú me estás siguiendo a mí, cada cual tiene su cosa, Robertico, no te metas en lo mío es la economía, tú sigues con las relaciones. No sabemos lo que hizo Raúl, pero hizo público el hecho de que le habían excusado la llamada a los dos, o que peor aún, Carlos Laje había echado para adelante a Robertico. Como quiera que sea, es un strike cantado. Por supuesto. Y ahí la gente vive de strike en strike. Exacto. Ahí los innings son con cierta... Me recordaste cuando recordaste lo de Jorge Mascanosa llamando a Laje. Hay una anécdota maravillosa de Celia Cruz y Juana Bacallao. Dicen que en la primera oportunidad que tuvo la pobre Juana Bacallao de venir a los Estados Unidos en la década de los 90, después de 1000 años, ella recibe un toque, le toca la puerta y cuando abre era Celia Cruz con un ramo de flores. Ellas fueron amigas, cantaron juntas antes de la revolución y tal. Y dice que Juana Bacallao cogió las flores, pero se las arrebató la mano y le cerró la puerta y le dijo: vete, que me perjudica. Y es eso, que parece un chiste,
Y que además todos nos imaginamos a Juana Bacallao tirándole la puerta en la cara a Celia Cruz, que fueron hermanas, cogiendo eso y decirle, vete, que me perjudica. Y nos podemos reír, pero realmente es muy triste. Es muy triste. Porque lo único que divide el abrazo de dos personas, de dos cubanos, es un régimen. Y lo podemos simplificar, podemos decir todo lo que ustedes quieran, pero hay un daño y hay una voluntad de hacer daño. Hay una voluntad de que nosotros, como ciudadanos, no existamos. Que nuestra relación... Hay una cosa que hay que entender. El Estado, aquí me voy a parecer a mi ley, el Estado solo existe porque existen los ciudadanos y no al revés. En Roma no había Estado y había ciudadanos. Correcto. Los estados surgen a partir de lo que se llama el Estado-Nación, la Ilustración, la Revolución Francesa. Estamos hablando de hace 4 días en la historia de la humanidad. El ciudadano es el que hace el Estado y no al revés. Los regímenes totalitarios lo que hacen es invertir esta relación y que haya un hilo de paternalidad en la cual los ciudadanos dependamos única y absolutamente de ese Estado. Y que cualquier modificación de la sociedad no venga del ciudadano, sino de ese Estado. Por eso hacen la Trinidad: gobierno, Estado, partido. Una y la misma cosa. Al final, la reproducción del catolicismo como oficina, que me perdonen los católicos, pero es lo que pienso, de como gran oficina, no es más que crear una red de dependencia, no de Dios, porque eso sería muy fácil, de los supuestos intermediarios, que son los sacerdotes, los papas, los curas y todo lo que vive alrededor de las donaciones y limosnas que hacen los feligreses. O sea, es muy curioso que para llegar a Dios tenga que existir una capa que viva mejor que yo. Y eso es lo que hace el totalitarismo, eso es lo que hace Cuba. Hay una capa que vive mucho mejor que el pueblo, que vive de lo que hace el pueblo y que encima le exige gratitud por la pobreza a ese pueblo. Y fíjate, ponte un marcador ahí. Cada vez que se ha puesto malo el mambo, Estado, gobierno y partido se han unido en una sola cosa. Por tus 5, muchachos. Estaba Khrushchev. Y Khrushchev tenía a Mikoyan y tenía a Kosygin. Uno consejo de ministros, el otro del Estado y Khrushchev el partido. Decían Premier Khrushchev, no, él lo que era secretario general del partido. Llega Brezhnev y Brezhnev llega con un esquema más bien unipersonal porque le dieron un golpe a Khrushchev. Al poquísimo tiempo, tú recordarás que él se queda Brezhnev a cargo del partido, que es la locomotora de la sociedad, según ellos. Pero pone a Alexei Kosygin, lo mantiene como presidente del Consejo de Ministros, y a Nikolai Podgorny como presidente de lo que sería el Consejo de Estado, que en la Unión Soviética se llamaba el Soviet Supremo. Podgorny no hacía ni carajo. Después de un desafortunado viaje a Libia, donde parece que tenía que entrevistarse con el Gaddafi y más o menos atraerlo, y el Gaddafi se la sacó y le dijo, agáchate y coge. Podgorny regresó aterrado a Moscú y Brezhnev le dijo, tú eres un mierda. Se echó a Podgorny y entonces Brezhnev se queda con ministro y eso. Después se echan a Kosygin y Brezhnev se queda por muchos años como el único, hasta que al final de su mandato llama a Ryzhkov y lo encarga del Consejo de Ministros. Por ahí está Pantoja, que debe estar chequeando los datos, porque Pantoja estudió en la URSS y es un
como es un cortaleva del carajo. Entonces Rishkov fue un puente entre lo último de Brezhnev y lo primero de Gorbachev, porque los otros dos viejos se murieron en 3 días. Rishkov era mucho más joven, fue un antecedente. Yo no voy a estar criticando por criticar. Pero fíjate cómo es que cada vez que la cosa se pone dura, ellos se acuartelan. Cuba, Fidel nombra 700 ministros. Ministro de hacer caca, ministro de orinar, ministro de sacarse los mocos. Ahí fue donde cogió Francia Mestre. Todo el mundo quedó ministro. Llega la rectificación de errores, pa'l carajo. Personas con 4 ministerios. El Gallego Fernández era el deporte, educación, el tiro a blanco, la bolita, esto todo. Superministros, porque a la hora cero hay que cerrar. Y eso es lo que pasa. Lo que pasa es que queda, Andresito, menos gente para cerrar, porque ya las alianzas no vienen del mismo lugar. Me decía mi amigo de Cuba Trending, que nos conocimos un día, que cuál es la oligarquía cubana. En Cuba hay una oligarquía mixta, que yo pudiera decir filio-militar. O sea, hay una oligarquía que nace, por supuesto, de las familias imperiales, la familia Castro y sus asociados. Y dentro de ella también hay una nueva casta que evidentemente son los militares. Hay algo que creo que es importante y voy a tirar un momentito por aquí, que son los hijos de papá. Yo siempre digo lo mismo. Yo estudié música en Guanabacoa. Hay gente que es muy buen músico, yo no. Hay gente que es muy buen músico, estudiaron conmigo 6 años. Los conozco toda la vida, son mis amigos. A lo mejor ya ni siquiera piensan igual que yo, pero son mis amigos. Los hijos de papá vivieron siempre como hijos de papá. Iliana de la Guardia no está en Cuba, aunque hayan matado a su papá. Está en Francia. Y está casada con el hijo de Jorge Timosi. Massetti. No está casada con Pedro Ramírez. No. Y cada vez que nosotros vemos esas familias disgregadas por el mundo, hacen clanes y van unidas, como las fotos que han salido aquí de familias de dirigentes, las de Guillermo García, caminando por New York en clanes, en manadas, porque las hienas siempre andan en manada. Y estas personas son así. Entonces, lo que pasa es que se ha dividido. O sea, ya yo tengo mi área de poder, mi área de influencia puede ser Europa. Ahí yo tengo empresas a través de las cuales se mueven dineros, beneficios y entidades y figuras o herramientas financieras. Europa es mi coto, no te vengas a meter conmigo. Porque el tuyo es Gran Bretaña y el del otro es Australia, o el centro de operaciones del tejido empresarial cubano. Y cuando dije Francia, esto era una metáfora, pero esto que voy a decir es literal. ¿Qué es Angola? El núcleo a través del cual Gaesa mueve sus recursos financieros está en Angola, que son sus grandes aliados. ¿Y por qué López Calleja, un general de división, puede tener esas deudas con Angola? Voy a decir 2 anécdotas para que ustedes vean. Bueno, pero precisamente por la guerra Angola, ahí nos hicimos hermanos. No hay nada que hermane más que una guerra. Y no una guerra de libertad para libertar a Angola. El pueblo continúa, aleta, lucha final, como decía Fara María. No. Toda guerra es una guerra de conquista. Toda guerra es para conquistar algo. Poder, dinero y riqueza. Y hay muchos intereses cubanos en Angola que nacen de esos vínculos. Cuando es la anécdota que le quiero hacer para que ustedes vean cómo funcionan esas alianzas. Hace 5 años, 6 años, no sé, cuando se cumplieron un año cerrado del 40 o el no sé qué, tiene que ser 40 años, ¿no? Del fin de la guerra de Angola, la orden más importante, como la cruz púrpura esa que dan aquí
que el presidente da y tú pasas por delante y todo el mundo tiene que saludar. Bueno, la orden más importante de Angola se le otorgó al exteniente coronel Patricio de la Guardia. Al Estado angoleño no le interesó que fuera un defenestrado, que estuviera preso en prisión domiciliaria en ese tiempo. Él extendió una invitación a Raúl Castro para que le permitiera a Patricio, porque en Angola era considerado no solo un héroe, era considerado uno más, un angolano más. Raúl le dijo que no iba a salir el fulano de Cuba y bueno, fue el embajador a la casa de Patricio y le dio su medalla. ¿Eso lo pidió todavía Dos Santos o George, que está ahora, el nuevo? Yo creo que es el que está ahora, porque eso no fue hace mucho. Ok. Eso tiene que haber sido, hay que buscar la fecha, ahora no me acuerdo, ¿cuándo termina la guerra de Angola? En el 90, en el 89. En el 89, o sea que tiene que haber sido en el 19. Fue en el 19, porque era un año cerrado el dato. Fíjate, un detalle, claro, esto es dicho por Norberto Fuentes. Es muy fácil, y es muy fácil criticar lo que las personas hacen. Uno trata de ser objetivo, pero Norberto Fuentes, lo que es innegable es que el nivel de información que llegó a acumular en Cuba y sus contactos con las más altas esferas del poder están fuera de discusión. Ahora, lo que habría que ver si es genuino y no apócrifo es lo que él cuenta de eso. Porque yo puedo ser muy amigo tuyo e inventarte una historia que te robaste un banco. Y porque te conozca no quiere decir que tengo razón. A lo mejor tengo una bronca contigo que ni tú la sabes y te quiero joder. Ahora, Norberto, en el libro de los dulces guerreros cubanos, ya casi al final cuenta que Tony de la Guardia, Patricio, by the way, Patricio era general, no teniente coronel. Teniente coronel era Tony. Tony, Patricio, no sé si Martínez, pero decididamente Ochoa, van a la Marina, como siempre pudieron ir cuando les dio la gana, y tú lo sabes, cogen una lancha y cuando la arrancan sale una voz por una bocina, según dice Norberto, ¿quién anda ahí? No sé qué, no sé cuánto. Y que Tony coge el micrófono, dice, es el coronel Antonio de la Guardia, ¿qué coño pasa? Ah, no, coronel, no. Pero ya le habían advertido que no podía sacar la lancha porque le iban a dar caña. Y se supone que eso fue siempre según Norberto. Se supone que eso fue una medida para ver hasta qué punto el chequeo era férreo total o era suave y podían irse, porque dice que ellos ya tenían un plan para una empresa que se llamaba África con K. Y ese África con K estaría en Angola. Es decir, que lo que tú me estás diciendo ahora, en cierta medida me cuadra con lo que escribió Norberto, y los amigos podrán decir, eso es mentira de Norberto. Claro que puede ser mentira, pero ya son dos derroteros distintos por los cuales llega algo e empieza a tener una cierta credibilidad. Vamos a dejarlo ahí y que los amigos investiguen y manden sus comentarios. Adelante, Jorge. Norberto Fuentes tiene 3 tipos de testimonios que uno sabe si son verdad o mentira. Siempre que sea él hablando de sí mismo es mentira. Siempre que sea otros hablando bien de él es verdad. Y en el medio hay neutro, que es mitad fantasía, mitad verdad. A ver, Norberto es una novia despechada. Es una novia despechada. Y va a morir sin que su novia o su novio lo vuelva a besar. Ya. Eso es Norberto Fuentes. Ahora, esta parte sí es cierta.
esa gente trabajó mucho en Angola, hicieron relaciones. El tráfico, recuérdate que en la causa número 1 se decomisan diamantes y marfiles y oropeles africanos. La relación entre la cúpula militar cubana y la del año 89 no es tan vieja, ya no son los viejos. Ahí hubo muchos coroneles que hoy son generales, que no son apellidos conocidos. Esa relación también, y eso, la gente de Cuba Trending que me está viendo, también forman parte de esa oligarquía. La oligarquía son sencillamente asociaciones de poder económico que se favorecen las unas a las otras. Son semimonopolios, porque si bien no es una empresa que hace todo, que hace un producto y que nadie más lo pueda hacer, son empresas que se asocian para mantener ese estatus. Y es un estatus de diferenciación. Pero vamos a la parte inicial del programa, porque me quedé conectado con Biden, que tú sabes que es mi hermano. Yo creo, yo te voy a decir algo, y te lo digo con sinceridad. Yo creo que en política hacia Cuba, Biden está perdido, pero perdido en el sentido que él ahí sí no decide nada. O sea, él lo dejó, él está primero, te digo, esta es la vida de Biden ahora en términos reales. Lo primero es no caerme, levantarme, caminar y no caerme. Lo segundo es leer bien, que no me pase nada. Lo tercero es acordarme si la persona de quien estoy hablando está viva o muerta. Y a partir de ahí, Israel, la política interna, la gasolina, el conflicto con Ucrania, la relación con Europa. Pero Cuba, él dice, no vengan a hablarme de esa mosca, me tienen mal. Bob, vamos a hablar de Cuba. Bueno, ya no puedo hablar con Bob porque cayó en Osorbo el pobre Robert. ¿Y qué hace? Hay un grupo de asesores que son de otra cultura, muchísimo más pragmática y muchísimo más vil. Porque esa otra estructura ha decidido favorecer un sector que es el sector privado en la isla, que esta es la voluntad de Estado, esa es la voluntad del gobierno. Vamos a trabajar el sector privado, desoyendo las críticas y las evidencias que le ha proporcionado toda la oposición cubana de cómo esas empresas están filtradas por elementos asociados al poder y que a través de ahí hay una razón. Todos los que hemos seguido alguna vez política norteamericana sabemos que cuando un medio como Financial Times dice que la administración probablemente va a hacer una medida, eso es un globo sonda y que la medida va. Ningún medio grande se tira con la guagua andando. Ellos anunciaron un paquete de medidas. La más significativa y baja, la más sucia, era que los dueños de mini pymes cubanas podían abrir cuentas en Estados Unidos y operarlas desde Cuba. Ya eso es crear, primero, bajo qué figura legal tú le vas a dejar abrir una cuenta a un cubano desde un país enemigo cuando se le impides a un cubano que aún no tiene un estatus legal en este país. No se puede. Porque todos esos cubanos que están esperando, no, primero tiene que crear un banco que lo acepte. Recuérdense cuando Cuba, por estar en la lista de países que patrocinan al terrorismo, que gracias que continúen esa lista, porque lo estamos viendo, señores, y nada más hay que verlo, No condeno la invasión de Rusia y Ucrania, no condeno el ataque terrorista de Hamas a una fiesta judía.
y me voy, no solo para cualquier lugar, me voy para Arabia Saudí, me voy para allá a gozar la papeleta. Entonces sí, te lo mereces, tienes que estar ahí, permanecer. Y si hubiera una lista peor, tendrías que estar también. Y más allá de eso, siguen esta lista. Y a mí me parece que estamos viviendo, voy a decirlo bien, a mí me parece que si esta estrategia se consolida, es más peligrosa que la estrategia de Obama, porque sí favorece directamente a las estructuras de poder. Y esto es en lo que yo no estoy tan de acuerdo contigo con la introducción del presente. Biden no es Obama, pero puede ser más dañino. No, fue lo que yo te dije. No hay que ser comunista para llevar al comunismo. No hay que ser asesino para matar. No hay que ser el diablo para hacer cosas diabólicas. No, en eso estamos de acuerdo. Pero no sería nunca por una vocación. A Obama era una picazón que le venía. A Biden le vale madre si lo hace bien y si no también. Mira, ustedes aquí, yo veo que este canal es bastante rusófilo y bastante marxista. Vamos un poquitico. La economía. No, porque tú me tiraste ahorita, casi me leíste, Manuel, pero vamos a ponernos ruso ahora, vamos a ponernos ruso. La economía, las estructuras que saben de política, saben que es la economía la parte que puede, ¿cómo decirte?, la parte más sólida del poder. En la primera revolución rusa, que después viene la revolución de octubre, Lenin, en las discusiones del Partido Comunista, había dos fórmulas. Que, a ver, el marxismo dice que el marxismo, en la concepción materialista de la historia, dice que, bueno, que para llegar al comunismo hay que primero el socialismo, ¿saben? Este tipo. Y que eso era una cadena lógica, que no era esclavismo, feudalismo, capitalismo, socialismo, comunismo. Eso era una cadena. Los bolcheviques, inspirados por Lenin, inventaron un nuevo concepto que a Marx no se le había pasado por la cabeza, que es la revolución socialista, que se podía pasar directamente a la construcción del socialismo y el comunismo. Los mencheviques, que eran una facción, decían que había que llegar al comunismo por causas naturales. O sea, que en un país como Rusia, primero había que construir el capitalismo. Esa gente que estaba escapada, no, por supuesto los mataron a todos, ¿no? Pero esa gente estaba escapada porque esa gente dijo, espérate, vamos a ver si los podemos engañar, consolidamos un capitalismo del cual nosotros somos los dueños y después esa mierda comunista se les va a olvidar. Y dijeron, no, espérate, un personaje muy oscuro, que era Stalin, calladito, porque Stalin le tenía miedo, Stalin, que parecía que no le tenía miedo a nadie, le tenía miedo a Lenin, sí. Y se mantuvo calladito hasta que Lenin muere, calladito, porque Lenin tenía una diferencia particular con Stalin. Lenin, o sea, la doctrina de voluntad partidista única es leninista, pero Lenin escuchaba a todos. En esas reuniones tú podías decir que estaba en contra. Al final, lo que se decidiera era único. Y todo el mundo lo seguía, aunque estuviera en contra. Stalin cambió esta dinámica. Se podía decir de todo siempre que estuvieran de acuerdo con él. Pero eso fue después, porque Stalin era bastante cobardito cuando vivía Lenin. Y esto de que la economía es el poder más sólido de la sociedad, lo vemos siempre. ¿Y qué tú crees que quieren hacer? Quien controle la economía de un país, que se genera también en deuda, porque imaginen la figura de Hugo Cancio. ¿Realmente ustedes creen que hay figuras de la alta nomenclatura cubana que no se benefician directamente de Hugo Cancio? Y voy a meter la aguja un poquito más duro. ¿Ustedes no creen que Hugo Cancio inteligentemente les ha perdonado cosas a ellos? Como me debes un dinero por una gestión. No te preocupes, me lo pagas más tarde. Deuda.
Hugo Cancio tiene una naviera, señor. Mira, voy a decir un dato. En esa reunión de 77, a mí me suena como la marcha de los 72, de 77 empresarios que vinieron aquí, a la que fue Norberto, a la que fue Santiago Álvarez, organizada por el biznero Joe García, participó Hugo Cancio. Y se rumora en esas esquinas oscuras de Miami que hizo más de 30 contratos para meter contenedores en la isla. Entonces, imagínense que Hugo paga, esto sí es todo especulativo. Yo estoy diciendo que ese tipo de figura paga sus aranceles a tiempo, pero ahí hay mercancías importantes. Y perecederas. Y perecederas. Y que el gobierno cubano no tiene dinerito. Y él le dice, no te preocupes, chico. Esta va por mí. Y va haciendo deuda. Deuda real. Y repito lo que estoy diciendo siempre. Las deudas no son personales. Las deudas son de Estado y no prescriben si cambia el sistema. El día de mañana hay democracia en Cuba y una deuda de Estado, la tiene el nuevo gobierno. Y así es que se vende un país, que es el tema de este tema. Y lo veremos cada vez más. Esto está empezando. A partir de ahora es venta real. Ayer, y fíjate, en nada de esto, Andresito y yo no preparamos nada, pero ayer salió en la Gaceta Oficial de la República de Cuba una resolución a partir de la cual se autoriza la venta de tierras en Cuba a razón de 0.39 USD, porque además son tan mediocres y son tan incapaces de admitir su propio estado fallido que el precio que ponen en los documentos oficiales de la República está en dólares. O sea, esa gente que ha intentado todo el tiempo vendernos el discurso de los más soberanos, de los más patriotas de la soberanía, y tenemos a Arturo López Levy hablando de la soberanía y la oposición leal y la soberanía. Coño, en los documentos oficiales de Cuba le ponen precio a la tierra cubana, y aquí me voy a poner patriotero. Si yo fuera patriotero, yo te digo, la tierra por la cual se ha derramado tanta sangre, porque la bandera cubana y el dolor, y por la que pisó el apóstol y Maceo dijo que no, y tanta sangre derramada de esa tierra, ahora se vende a 0.39 centavos de dólar el metro cuadrado, por ley de ese estado. Una pregunta, Jorge. ¿Y dos? Yo tengo una versión. ¿Tú te acuerdas de Max Marambio, alias Guatón? El Guatón. Max Marambio, Fidel le dio una valija con un varo y le dijo, esto es, claro, no se la dio por buena gente. Max Marambio era el jefe de los amigos del presidente, de Allende, era muy cercano a Allende y había que pagarle su misión. Él se fue para Cuba. Era un negociante, es un negociante hábil. Ahora están divorciados, tuvo que salir echando, pero bueno. ¿Tú no crees que a Hugo Cancio también le hayan dado una pasta y lo que es un prestanombre? Yo creo que en este caso la diferencia, no lo creo. Yo creo que es al revés. Que Hugo ha sido paciente para conquistar y arañar pedazo a pedazo. O sea, voy a decirlo con una metáfora para que se entienda mejor. Yo creo que Hugo Cancio ha sido paciente para saber lamer pedacito a pedacito la piel que necesita. Max Marambio fue una necesidad que yo creo que hubo una relación entre de subestimación, sobreestimación. Ambos. Y que Max Marambio se sintió demasiado libre para hacer cosas y eso no tenía ningún tipo de relación con la libertad que realmente le estaba dando Castro. Y ahí eso fue, Hugo Cancio no. Hugo Cancio llegó directamente a lamer lo que tendría que lamer para llegar a donde está. Ahora mismo acaba de autohacerse una entrevista de 2 horas.
en su panfleto. Hugo Cancio es otra cosa. Hugo Cancio, si se hace una entrevista de 2 horas, es por una razón, es por hacerse más público, porque lo veamos más. Y una figura como Max Marambio, solo supimos de ella cuando cayó en desgracia. Y yo te digo... Espérate. Algunos supieron, yo lo conocí desde que llegó, porque además sí, pero te digo, habla del pueblo cubano, Ok. Cuba, mira, yo siempre digo, todo lo que nosotros sabemos es porque ellos quieren que se sepa. Nosotros no sabemos cuántos Max Marambios están andando ahora por Cuba o por el resto del mundo. Nosotros no lo sabemos. El problema es que ahora ya hay, de la misma manera que yo nací con la revolución, hay un grupo de gente que sigue siendo familia, hijos de papá, que ya ni siquiera tienen apellidos conflictivos y que con toda tranquilidad te pueden abrir una empresa en cualquier lugar del mundo. Porque ya a lo mejor el apellido Castro no aparece y el Soto del Valle aparece, pero por allá atrás y el no sé qué, y se pierden, pero siguen siendo familia. Yo he contado en este programa, lo voy a contar de nuevo, lo que me dijo a mí Raúl Martínez, el alcalde de Miami. Él me dijo que en una conversación de Hialeah, perdón. Él me dijo en una conversación que él tuvo con uno de los Díaz Balart, que le extrañaba. Ellos fueron a Madrid en algo que tendría que ver con política y todo eso. Y en la Gran Vía madrileña fueron a un bar y estaba el hijo de Fidel Castro, el que se mató, con su mamá y el resto de la familia. Y después, en un momento, Raúl le pregunta, porque es verdad, ¿cómo es esta cosa? Y dice, familia es familia. Y esas familias están ahí. Y cualquier persona que entienda un poquito Latinoamérica sabe el poder de la familia, del poder del apellido. Hay familias cubanas que, a ver, ¿ustedes creen realmente que los López Calleja llegan al lugar que están simplemente por casualidad? Los López Calleja, busquen las investigaciones que hay sobre esta familia. Es una familia fundamentalmente santaclareña que viene desde el Ejército Libertador y que tiene figuras que son senadores, que tiene figuras que llegaron a posiciones muy altas en la República. Son familias preparadas para el poder. Y como Malanga lo sabía, les dio el poder hasta un punto. Son familias y apellidos. Cualquier persona que conozca Latinoamérica sabe el poder de la familia. Y mientras eso no lo entendamos e intentemos todo el tiempo saber quién es quién, haría falta un Who's Who, un libro quién es quién, para identificarlos. Porque realmente es el poder dinástico. Somos tan mediocres en el desarrollo cultural, lo decía el manual del perfecto idiota latinoamericano. Hay que leer a Carlos Alberto Montaner. Lo decía, somos tan poquita cosa que nuestra aspiración no es hacer presidente, es hacer rey. Nos hemos quedado con el pensamiento monárquico y sobre todo con la necesidad de súbditos. ¿Por qué? ¿Qué era el pueblo cubano en esos primeros tiempos de uniformes y sudores verde olivo, sino súbditos de su rey? Un rey sin reina. Ahora no. Ahora hay un bufoncito con primera dama, pero en aquel tiempo era solo el rey. La primera dama era Raúl, por supuesto, eso lo teníamos claro. ¿Entiendes? Siempre hubo primera dama. Siempre hubo primera dama. Pero es lo que tenemos, Andresito. Un país en venta Hay y una en cosa oferta. antes de entrar en este punto de la venta. Yo creo que tú y yo, por estas cosas de la vida, estábamos a lados opuestos de la mesa cuando el primer deshielo de Obama.
yo me acuerdo que yo decía que lo que estaba ocurriendo era una cosa entre primos. Yo me acuerdo que yo se lo decía, creo que te lo dije a ti, se lo decía a Enrique Patterson. Patterson se reía con esa risa que él tiene, que, como la de Pilar Ternera, que espanta a las palomas. Tú siempre, tú eres muy poco serio, Alburquerque, por eso Dios te castiga. Y tú sabes cómo es el de grave. Entonces yo le decía, Patterson, esto es un arreglo entre primos. Estos mismos hijueputas que jodieron el país, que se pusieron de rodillas boquiabiertos frente a la portañuela de Castro, después se piraron y dejaron a los guajiros embarcados. No quiero generalizar. Hubo muchos cubanos que pasó 20 años presos, hubo cubanos que sufrieron tortura, hubo cubanos que vinieron para acá y todos los fines de semana sacaban sus 20 pesos. Cuidado, que esto no es una demonización de nadie. Pero a lo que tú te refieres, esas 4 o 5 familias son los mismos hijueputas de siempre, los que mandaron a matar 3,000 negros cuando José Miguel Gómez no quiso aceptar. Es la misma gente, siempre es un arreglo entre primos. Rápido te voy a decir, yo tuve una reunión. Yo tuve una reunión con uno de los Fanjul, no te voy a decir el nombre porque no, con uno de ellos. Yo le fui a hacer una propuesta para el repaso, ya lo he dicho otras veces, para ayudar a los negros y a los pobres en Cuba a que pudieran ingresar en la universidad, porque tú sabes que hay que hacer un repaso y que el repaso se paga en dólares. Entonces, yo iba a hablar con mi vieja profesora, Marchetti, vieja directora. Yo no sé si ella iba a aceptar, no la quiero meter en candela, pero iba a hablar con algunos profesores de los pocos que quedaron buenos para pagándoles que nos enseñaran a este muchacho. Un plan muy bonito, a lo mejor idealista. ¿Ya? Pero a mí lo que se me dijo no es que era idealista, sino que no les interesaba. Así. A que tú no sabes quién era el asistente personal del susodicho. El hijo de René Anillo Capote, viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba por toda una vida, del directorio revolucionario, la misma mierda de gente en todas partes. A ver, ¿por qué estos ricachones no se buscaron una serie de asistentes? Un muchachito recién llegado y le tiraron un cabo. No, ellos van a buscar lo suyo. En inglés hay un dicho que la sangre es más densa que el agua. Sigo diciendo que si no entendemos también, y aquí voy a introducir un punto que puede ser doloroso, pero hay familias que durante la época de las expropiaciones no les expropiaron nada. Hay familias que conservaron todo. Y hay, a ver, yo siempre lo digo, para mí el Obamato, a Cuba, nosotros aprendemos mucho más lentamente que la dictadura. La dictadura tiene todo el tiempo y todas las herramientas para aprender. Nosotros aprendemos más lento. Y Cuba duele. Y cuando te dan una oportunidad, tú te agarras, te aferras a esa oportunidad. El Obamato, para muchos de nosotros, incluso los más radicales hoy, fue un momento de esperanza. Fue un momento de esperanza. Fue un momento en el cual yo pensé que había una voluntad real de cambio por supervivencia. Yo siempre pienso que cualquier cosa que pasa en Cuba es una cuestión de necesidad dictatorial, pero que había que aferrarse. Y creo que si algo ha cambiado, y aquí creo que es lo más importante, es que ya nosotros no somos ingenuos, que nos han golpeado demasiado y que cada vez más me doy cuenta que hay que escuchar. O sea, ¿por qué ahora que una persona de mi generación pudiera estar más dispuesto a participar de un proceso de cambio? Ellos se han encargado
de darnos las herramientas para ir contra ellos. Es al revés. ¿Por qué? Yo soy un resultado de aquello. Yo aprendí a leer y escribir con Viva Fidel, la revolución es buena. Yo debí haber sido un hombre nuevo, con un cerebro que pensara solo en términos de rojo y negro, de patria o muerte y de hasta la última gota. Para lo que sea Canel, para lo que sea Fidel. Y no. Porque en lo que ellos han fallado es en brindar un futuro. Entonces, cuando hay esa fractura tan grande, te dan muy poquitos caminos. Entonces, nos fuimos. Y nos hicimos demócratas. Y crecimos como seres humanos. Y al crecer como seres humanos, muchos prejuicios se nos fueron. Muchos muros se nos cayeron. Y ante la más mínima esperanza tú te aferras. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora sabemos que la esperanza casi nunca se da para este lado, sino que se vende desde el otro para que la compremos nosotros, con dinero de aquí, con dinero capitalista, con el mismo dinero con el que ellos le ponen precio a su tierra, en dólares. Y esto es lo más triste que tiene el proceso que estamos viviendo ahora. El proceso que estamos viviendo es quizás, fíjate, yo creo que Cuba ha sido profundamente ingrata con los Estados Unidos. En toda la vida. Ha sido profundamente ingrata con los Estados Unidos. Cuba es más dependiente de los Estados Unidos hoy que cuando aquello que decían la pseudo república y todo eso. Ahora Cuba es lo que viene a ser un protectorado económico de los Estados Unidos y sobre todo de un sector de los Estados Unidos que somos los inmigrantes, que todavía tienen familia allá. Cuba está viviendo un proceso duro y que puede ser un pedacito de esperanza para todos nosotros. Porque creo que el totalitarismo se equivocó al abrir el banderín por Nicaragua. Porque el casi 500.000 de cubanos que ha llegado desde ese proceso, 300.000 el año pasado, esos son casi 700.000. La mayoría de ellos son familias completas. Se acabó la cadena y no hay que mandar dinero. Exactamente. Y ellos lo están notando. Por eso, esto de las MIPYME, el proceso acelerado de generar riqueza. Y eso es una enseñanza que nace de entender que de ellos no viene ninguna esperanza. Que no viene nada bueno, que cada cosa que aparentemente dan es para quitar el triple. Entonces, por eso mi filosofía es nada, cero, porque y además, lo peligroso del pacto y el negocio con la dictadura no solo es que la hace permanecer en el poder, es que las legitima. Y si la sociedad económica más próspera del mundo, la más activa, con todas las cosas que han pasado, aún hoy, la más liberal, que es la de los Estados Unidos, pacta con Cuba, ¿tú crees que otras potencias se van a querer perder el pastel? ¿Tú crees que una potencia, bueno, China ya está cogiendo lo suyo, pero pensemos en la Comunidad Económica Europea, a decir, espérate, si Cuba se está abriendo, la está comprando Estados Unidos y China, nosotros no vamos a participar y cada vez habrá menos Cuba y cada vez será un territorio que no nos pertenezca. Porque fíjense lo que pasó en Rusia. Fíjense lo que está pasando en Rusia. El poder se está repartiendo hoy. El poder de mañana, como esas series en las cuales la familia dicen, mira, ya esto se fue a la mierda. Pero todos ustedes van a quedar bien. Tú vas a tener esto. Y mientras ustedes se llevan bien, no va a pasar nada. Esto va a ser eterno.
Y lo vemos en grandes corporaciones, lo estamos viendo en Rusia, lo vemos en China, lo vemos en Vietnam. Son sociedades en las cuales el totalitarismo, la dictadura, es más sólida porque la economía es más libre. Porque hay algo que los liberales, los libertarios entendemos perfectamente, y es que la economía no tiene ideología. La economía es libre y genera según el espacio. La economía es lo más, el mercado como tal. El mercado es muy simple de entender. Es un mecanismo de colaboración social en la cual dos entidades libres y voluntariamente ceden los derechos de propiedad. Fíjense qué bien, eso es el mercado. Entonces, dos entidades, una, el Estado cubano, otra, X, libres y sin ningún tipo de presión, voluntariamente ceden derechos de propiedad. Y esa es la Cuba a la cual nos vamos a enfrentar, un puzzle, un rompecabezas dividido en millones de piezas, las cuales ninguna pertenece al ciudadano común. Ninguna riqueza se genera desde ese ciudadano, sino desde esa oligarquía. Y ese es el gran peligro que tenemos ahí, a la cara, viviéndolo. O sea, esto es living history. Tú sabes, estamos ahí, lo estamos viendo como va pasando por delante de nosotros. Ahora, antes de despedirnos, todo para vender, todo. Cuando todo lo vendible, a ver, todo es comprable y todo es vendible. Todo. No hay escrúpulos. Dime tú, vamos, la audiencia me ha pedido que te haga una pregunta que tú no querías que nadie te hiciera aquí en público. ¿Qué tú no estás dispuesto a vender? Yo personalmente, Sí. hay varias cosas. Por eso me No estoy una. comiendo, por eso me estoy comiendo un cable. El contenido de este show, por ejemplo. Por ejemplo, tú no estás dispuesto a vender y a Atención, cambiar. atención, espérate, déjame ponerlo en contexto porque la gente se merece una respuesta coherente. Según mi modo de ver las cosas, porque puede haber uno que diga, este es un fascistoide, el viejo de mierda este ya está vendido, que habla de que no se vende. Cuidado. Según mi sesgo, según mi modo de ver las cosas, yo me muero antes de vender el contenido de este programa. Para como yo pienso, atención, eso fue lo que quise decir. No hay ningún problema. Vale. Eso no se toca. Pero tú tienes una gran tierra y mil presiones alrededor. Y viene una persona y te dice, oye, mira, loco, sigue haciendo tu programa, no nos vamos a meter con tu contenido, los vamos a favorecer, pero yo lo que quiero es aquella esquinita y ahí voy a poner una cabañita. A lo mejor yo me amplío de esa cabaña para allá. Todo es vendible. Hay un cachito de tierra que se vende en honor de no dejar, ¿sabes? En honor, espérate, porque aquí me saltó Siri. Never mind, Siri. Es que a veces uno pronuncia cosas y salta Siri, que Siri es una compañera que está ahí y habla con nosotros. Es que ¿Entiendes? hoy es viernes y el chino que está escuchando Ahora se yo no te metió oigo dos a ti. bichos. ¿Tú me oyes? Sí, ¿Me oyes? sí, Es sí, que sí, hoy sí. es viernes, el chino que te oye las llamadas está en happy hour, está medio fumado y entendió mal, pero no te preocupes, sigue. Es lo que te digo, no, todo está en venta. Sí, sí, te Todo está en entiendo, venta te con entiendo, muchísimos condicionales, con te muchísimos entiendo, te condicionales. entiendo, te Aquí, entiendo. además, lo que se vende solo se vende porque alguien lo compra. Cualquier persona que se acerque a ti a comprar algo que tú tengas, sabe que hay cosas que tú no vas a sacrificar. Esas yo no te las voy a comprar. Yo voy a decir, a ver, compañeros, compañeras y compañeros, yo vengo aquí a comprar esta silla, una silla libre. Ustedes sigan en sus sillas, yo no vengo a molestar.
¿Cuántas sillas hay? 5. Yo vengo a comprar esta que está vacía. Ustedes quédense con su silla. No hay ningún problema. Yo no te voy a molestar. Entonces, el que va a comprar a Cuba sabe que hay cosas que no puede traer. Además, allá hay una historia, allá hay un montón de gente presa, hay un montón de gente muerta, hay un montón de gente exiliada. Ya Hugo Cancio no va a decirle a Raúl que se mude del Consejo de Estado a Díaz-Canel porque ese edificio le interesa. No. Usted quédese en Díaz-Canel, quédese en ese edificio, sea el presidente, mientras usted me favorezca, no le va a pasar, no le va a faltar una saya bonita a su lindísima esposa, no le van a faltar unos zapaticos para que ella lo tenga y no le va a faltar nunca el pasaje para el hijastro, porque no viajan ni los hijos naturales de Canel, viaja el hijo mayor de su segunda mujer, viaja en esos aviones. Entonces usted no se preocupe, usted quédese ahí. Y además, porque sé por dónde viene, la estructura de poder solo existe, ¿por qué? Porque se quiere mantener. Así que yo voy con mi dinero, pero a mí la estructura de poder, mientras me deja hacer lo que yo vengo a hacer, no interfiere conmigo. Y eso, China, fíjate en China. Fíjate en China. China tiene una estructura hoy por la cual el comunismo chino es eterno. La oposición cada vez es más minúscula, porque la oposición surge, la oposición que existe hoy es la oposición intelectual, la oposición democrática, no el activismo cívico, porque las necesidades básicas están cubiertas. China, y esto es así, pónganse a ver algo, China hace 30 años, ayer, 30 años, estaba en un nivel de pobreza de los más bajos del mundo. Hoy está entre los 30 primeros. Y otro punto, China era considerado un país con alta desnutrición. China hoy enfrenta un gran problema de obesidad. Y yo nunca había visto un chino gordo. Y miren ustedes la fisionomía del chino, cómo ha cambiado. Y eso es el desarrollo que tienen. Pero ese desarrollo no va hacia la libertad. Ese desarrollo va hacia consolidar el poder del Partido Comunista Chino. Y eso es lo que va a pasar en Cuba. Eso es lo que yo estoy viendo que está pasando y hacia dónde va. Si todo sigue en este sentido, va hacia ese lugar. Cada vez importamos menos. Hay una cosa que es triste, pero que tus televidentes tienen que saberlo, que es triste. A Estados Unidos también le interesa la estabilidad. Sí. Y le interesa que esa isla del sur esté tranquila, porque un 11 de noviembre, un 5 de agosto, unas avionetas, todo eso genera tensiones. Es una zona muy delicada, la frontera sur del Caribe de los Estados Unidos. El crecimiento de Miami es imponente, imponente. Hoy, busquen los datos, se hacen más transacciones financieras en Miami que en Nueva York. Y Wall Street no está aquí. Y es la ciudad con más crecimiento. Ese sur tan cercano a Cuba no puede estar bajo una tensión provocada por esos locos. Entonces, ¿a qué tienden? Es a favorecer la estabilidad. Es pura geopolítica. Es doloroso para nosotros los cubanos, pero para ellos es tranquilidad. Y en ese juego, ¿quién queda? Liborio. Liborio. Así. Bueno, vamos en un poco de tiempo más allá, vamos a ver qué habrá cambiado y vamos a ver si sabemos a quién se le olvidó a Raúl mandarle el chivo para poder comentar con la gente, porque algo pasó. Antes de que me despidas así, Alexa dice, entonces no hay futuro para Cuba. Y yo le digo, tiene que haberlo. Lo que pasa es que yo, y esto lo digo con un dolor inmenso, si tú me preguntas una pregunta incómoda, ¿tú crees que vas a ver la democracia en Cuba? A este presente, yo te digo, mira, lo siento, pero yo tengo 56 años y no la voy a ver. No creo que la vean mis hijos. Esa es mi posición ahora. Es pesimista, pero desde la felicidad.
de que al menos hay parte de mi vida que gozó de libertad. Porque llega un momento en que también Cuba tiene que dejar de ser el sacrificio eterno. También en la libertad de desprendernos de ese dolor está la fuerza para seguir luchando por Cuba. Hay una amargura que tenemos que desplazar de nuestra vida porque nos lleva a intentar siempre ver el lado doloroso de la vida. Y tenemos que pensar que nosotros fuimos capaces de ser demócratas, que nosotros hemos sido capaces de construirnos nuestra libertad y que esa libertad poquito a poco la hemos trasladado a nuestra familia, a nuestros amigos, a estas directas, al chat. Todos hacemos algo, pero que ese pesimismo que existe no nos transforma en gente agria, porque eso es lo que ellos quieren. Eso es lo que ellos quieren. O ustedes no se acuerdan en periodiquitos culturales de estos comunistas que cada vez sale cubano manifiesta su tristeza por haberse exiliado, o cubano regresa y llora cuando pisa las calles de La Habana. Que nuestro dolor no les sirva de propaganda. Que nuestro dolor sea fuerza para la libertad, pero no amargura desde el pesimismo. O por lo menos la única manera por la que yo he podido seguir sonriendo, riéndome con mis amigos y siendo una persona feliz. Te agradezco muchísimo la intervención. Yo te digo que soy de los que también cree que todo en la vida, o casi todo en la vida, tiene un momento de evolución. Estoy convencido que la Cuba que fue no la volveremos a ver y quizás sea lo mejor que nos puede pasar, porque la Cuba que fue, con todas sus cosas buenas, que este programa, como tú sabes, ha hecho miles de directas destacando lo que los demás esconden. Pero coño, algo tuvimos que hacer más para tener este castigo de Olofi. Algo tuvimos que hacer mal. Entonces, quizás sería bueno que esa nata en la leche nos la quitaran para poder beber nuestro cafecito con leche con tostadita cubana, muy rico, y un revoltillito blandito como me gusta a mí, con tu matico y tu vaina, y dejar atrás, y en eso estoy de acuerdo contigo, dejar atrás la autoconmiseración, dejar atrás el sentido de lástima perenne, el sentido de lástima perpetua, y que sí se estudie mucho el pasado, se busque mucho el pasado, se hurgue en la urdimbre de hechos y fenómenos que nos caracterizaron, pero no para repetirlos, sino para superarlos, sino para ser el pueblo que siempre tuvimos que haber sido y que pudimos haber sido, porque en unos poquitos años lo que logramos fue un milagro económico. Voy a decir algo muy simple para terminar. Nosotros como sociedad, como nación, tenemos en nuestras manos un recurso que puede ser único. Dentro de 10 años, seremos casi 4 millones de ciudadanos americanos, casi 1 millón de ciudadanos europeos. Y la población cubana va a bajar y la población cubana emigrada va a crecer. Y construirnos en la primera nación transnacional con poder ciudadano en muchos lugares, habrá que sacarle el futuro del cubano, tendrá que sacarle partido al dolor de la separación y convertir esa isla en algo diferente, porque tendremos el poder de 4 millones de cubanos votando en este país, 1 millón y pico fuera en Europa y otros países votando en esos países y decidiendo políticas. Podrán favorecer a nuestro país si nos unimos como nación, como esa nación transnacional. La oportunidad para la Cuba futura, con ese mismo dolor, y lo quiero decir a las personas que se pusieron tristes en el chat, con ese mismo dolor, el futuro es espectacular. Que no lo vivamos es otra cosa,
Pero sí te puedo garantizar, para terminar con esta nota de alegría, el futuro es espectacular. Espectacular. No hay nada más lleno de lágrimas, de dolor, de gritos horripilantes, de desgarramiento interno que un parto. Y después del parto viene lo más lindo que un ser humano puede crear: el nacimiento de una criatura. Así que hay muchos ejemplos y lo que tenemos es, y ya me voy a tirar para La Habana, lenguaje vernacular, legislar y no recoger más cabo. Legisla y no recoja cabo. Lo que te tocó, no le eches más la culpa a Dios ni a Olofi. Mira la historia, estúdiala, nombra a los culpables, miéntale en la madre, pero no dediques tu vida a eso, porque te la vas a amargar. Te la vas a amargar. Jorge, un abrazo fuerte. Oye, los quiero mucho, te quiero. Si no nos hablamos o nada, ya sabes, feliz año para todos. Que Igual. vienen las fiestas, disfrútenlas mucho, piensen en la familia y que nunca les den a ellos el beneficio, la alegría de saber que nos han separado. Nunca, nunca. Los descarados, eso, siempre la frente muy alta, porque somos mejores cubanos que ellos. Y esa es la única certeza que tenemos. Somos mejores cubanos que ellos. Y como dice Milei, la tenemos más grande. Hombre, Norberto Fuentes, recuérdate, y me voy con esto un chisme. Norberto Fuentes, en Dulces Guerreros Cubanos, dice que el problema que tenía Silvio Rodríguez con las mujeres, que los dejaban era porque la tenía chiquita. Pero eso lo dice Norberto Fuentes, no lo digo yo. Dale, los quiero. Cuídate, cuídate. Lo propio. Bueno, tuvimos a Jorge. Interesante esto porque yo tenía y tengo miles de inquietudes sobre qué pueda estar sucediendo. Y creo además que a la hora de ver el problema cubano, tenemos que despojarnos en gran medida de la autoconmiseración. Muchas cosas nos vienen sin que nos las merezcamos. Hay muchos castigos injustos, si lo sabré yo. Pero uno no se puede detener y fosilizarse ante los castigos merecidos o no. Lo único que queda es la manera en que usted pone rodilla en tierra, recibe el golpe, se limpia las lágrimas, se vuelve a levantar y dice ¡carajo! Y escupe en el piso si así le apetece. Y sigue para adelante.